¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a la parte de equilibrios y cuerpos rígidos, en la parte de mecánica racional. Ya vendría siendo la segunda unidad que vamos a estudiar durante la asignatura. Con respecto a la palabra equilibrio y cuerpos rígidos, existe algo que se llama equilibrio estático, donde vendría siendo la condición en la cual un cuerpo no representa movimiento, es decir, que la traslación y la rotación de dicho cuerpo son igual al vector nulo, no presentando ningún movimiento de ningún tipo. Recuerden que ahorita estamos trabajando con cuerpos rígidos y los cuerpos rígidos no se deforman. Esta aplicación también se puede aplicar con respecto a cuerpos que se pueden deformar. Cuando vean resistencia de los materiales, allí van a poder observar que también vamos a aplicar algunos conceptos de equilibrio junto a las traslaciones y deformaciones que presenten cada uno de los cuerpos. Aquí pueden observar entonces que la sumatoria de la fuerza, es decir, la resultante, su valor va a ser igual al vector nulo. Lo mismo sucede con la sumatoria de todos los momentos o todas las rotaciones que ejercen la fuerza con respecto a un punto también va a ser igual a cero. Si lo traspolamos a la tercera dimensión, entonces simplemente tendríamos que las sumatorias de fuerzas en X, en Y y en Z, al igual que los momentos con respecto al eje X, el eje Y y el eje Z del punto de rotación, entonces siempre van a ser igual a cero, es decir, que no va a existir ningún movimiento. Vamos a recordar un poquito de la primera ley de Newton, en donde esta ley es conocida también como la ley de la inercia, en donde nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro estímulo que se le pueda presentar, este cuerpo entonces va a permanecer indefinidamente moviéndose o en reposo, va a depender de la condición en la que ese cuerpo esté. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros entonces tenemos un cuerpo en reposo y no le aplicamos ninguna fuerza, entonces él nunca va a presentar movimiento cualquiera. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos sirve para hacer lo que hemos estudiado anteriormente de los diagramas de cuerpo libre, en donde estos diagramas representan gráficamente todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo, pero también tenemos que incluir todas esas fuerzas que entonces impiden el movimiento de un cuerpo. Es decir, si para este cuerpo que está acá le aplicamos una fuerza que vendría siendo este peso que está aplicado aquí en F y no tuviera algo que lo sostenga como vendría siendo esta tensión y este elemento que está aquí, entonces el cuerpo va a tender a moverse o volcarse, es decir, se podría caer. Entonces tendríamos que hacer representación de esa fuerza, de manera que primero tendríamos que identificar el cuerpo rígido que se desea estudiar, que aquí en este caso sería este marco. Para identificar el cuerpo de manera más sencilla, entonces simplemente tendríamos que ver cuál es la fuerza que estaría actuando sobre ese cuerpo. Entonces aquí recuerden que la fuerza que está actuando era la fuerza del peso que íbamos a colocar en el nodo F. Luego vamos a identificar el entorno del cuerpo y los tipos de apoyo. Cuando habla de entorno del cuerpo y tipos de apoyo, vendría siendo esos elementos que van a impedir que exista el movimiento para el cuerpo. Entonces vendría siendo esa cuerda que podríamos amarrar en el nodo D, o este tipo de apoyo que más adelante vamos a ver que se llama de bisagra, que también va a impedir ciertos movimientos al cuerpo. Ya identificado entonces cuáles vendrían siendo todas esas fuerzas, simplemente se dibujan incluyendo las reacciones o ligaduras, es decir, estas y el peso, y luego simplemente se tiene que señalar con claridad la magnitud y dirección de todas las fuerzas conocidas. Obviamente la magnitud es lo que nosotros queremos determinar, simplemente entonces tendríamos que indicar cuál es la dirección y o sentido que va a tener cada una de esas fuerzas. El sentido lo podríamos asumir de acuerdo a las fuerzas que están actuando, y luego posteriormente el valor del signo, si nos da positivo o negativo, entonces nos indicaría si el sentido fue bien supuesto o mal supuesto. Obviamente en el dibujo tendríamos que incluir las dimensiones del cuerpo para poder hacer las respectivas ecuaciones de equilibrio, que vendrían siendo sumatorias de fuerzas en X, Y y Z y sumatorias de momento, que vendrían siendo las que anteriormente les había explicado. Ahora sí vamos a hablar entonces de lo que vendrían siendo esos apoyos y reacciones de ligadura.
Los elementos a través de los cuales un cuerpo rígido se vincula o conecta con su entorno reciben el nombre de apoyo, ligaduras, conexiones o soportes. Estos apoyos se oponen o restringen el movimiento de los cuerpos, generando fuerzas y o pares de magnitudes conocidas que reciben el nombre de reacciones de ligadura. En este estudio de los cuerpos rígidos en reposo, las reacciones asumen la dirección y magnitud necesaria para mantener el cuerpo en equilibrio. Es decir, si yo entonces me voy a apoyar con respecto a la pared, voy a colocar la mano sobre la pared entonces estaría evitando que yo me caiga. Si yo elimino la pared imaginariamente, cuando yo tengo colocada la mano sobre ella, entonces lo que yo haría simplemente sería caerme en el sentido de donde yo eliminé la pared. Es por eso entonces que de allí nacen lo que vendrían siendo entonces apoyo, ligaduras, conexiones o soportes. Si estamos estudiando en el plano, es decir, en 2 dimensiones, las fuerzas que se generarían de acuerdo a las restricciones de movimientos vendrían siendo traslación en el eje X o traslación en el eje Y. Y con respecto a la rotación sería en el eje Z. Estos vendrían siendo entonces las restricciones o los movimientos que yo tengo libres cuando estoy trabajando en 2 dimensiones. Entonces, aquí por ejemplo tendríamos unos apoyos conocidos como los apoyos de primera especie. ¿Por qué se llaman de primera especie? Porque ellos simplemente limitan el movimiento en una sola dirección. Entonces aquí tengo este tipo de apoyos que se llaman rodillos o balancín o de superficie libre, en donde solamente tengo la restricción de un movimiento. Si yo tengo aquí este patín o este rodillo, también le dicen así a este tipo de ligaduras, patín, ustedes podrían observar que este cuerpo solamente se podría mover en esta dirección. Si yo lo intento mover hacia abajo, no me va a dejar la superficie libre que estaría aquí. Entonces por eso solamente me va a generar una restricción de movimiento en la sección perpendicular a la cual estaría actuando esto. Lo mismo sucede con cada uno de este tipo de apoyo. Siempre va a generar solamente restricción con respecto a un movimiento. El resto del movimiento de desplazamiento entonces estaría libre. Yo debería calcular cuál vendría siendo la magnitud que yo voy a considerar con respecto a esto. Otra cosita es que aquí la barra que está unida a este patín o a este rodillo puede girar libremente. Lo mismo sucede aquí. Esta barra que está unida al patín puede girar libremente. No la puedo mover en este sentido, pero sí la puedo mover en este sentido horizontal. Lo mismo sucede con el balancín y lo mismo sucede entonces en las superficies lisas. Las superficies lisas, cuando yo coloco algo, simplemente podría entonces resbalarse. Es decir, entonces que me va a generar una fuerza rectangular perpendicular a la superficie que estaría entonces siendo soportada, generándose una única incógnita. Lo mismo sucede cuando estamos trabajando con cables. Los cables o una barra, entonces simplemente tendría la fuerza, la misma dirección en donde estarían las barras. Recuerden que las tensiones, al igual que las barras, siempre las vamos a dibujar en la misma dirección que estaría dibujado en el problema. A diferencia de las barras, las tensiones que pertenecen a los cables siempre se tienen que dibujar saliendo del cuerpo. No es lo mismo que sucedería con las barras, ya que las barras pueden estar a condición de tracción o a condición de compresión. Eso va a depender de cómo esté sometida la fuerza. Pero recuerden eso siempre, entonces, que la tensión se dibuja saliendo del cuerpo que estemos estudiando. En este caso, si estamos estudiando esta barra, entonces la tensión estaría saliendo hacia allá. Y estarían entonces también las ligaduras del tipo corredera o pasadores con ranura lisa, en donde estas correderas se pueden mover en la dirección de la línea de acción donde estaría entonces la barra. O sea, aquí, si esta es la barra, aquí tengo una corredera, esta corredera yo la puedo mover en este sentido. Lo mismo sucede con las ranuras lisas, que yo podría mover esta ranura solamente en este sentido. Es decir, que me va a restringir el movimiento que es perpendicular a su línea de acción. Como pueden observar aquí, hay una línea de acción, entonces el movimiento va a ser perpendicular, la restricción del movimiento va a ser perpendicular a dicha línea de acción. Y con respecto a la rotación
Aquí podríamos ver entonces que en las correderas esta barra que está unida a esta corredera entonces también podría rotar libremente, no existe ninguna restricción con respecto a la rotación. Estos vendrían siendo entonces apoyos de primera especie, en donde solamente se va a generar una incógnita que siempre va a ser perpendicular con respecto a una línea de acción o a alguna superficie libre, o en el caso de las tensiones y barras que irían en la misma dirección del cuerpo que está dibujado en el problema. Aquí entonces no tendríamos restricción en ninguna de estas con respecto a la rotación. Ahora estarían entonces también los de segunda especie. Los de segunda especie se llaman así porque entonces restringen dos movimientos. Lo que es articulación o bisagra van a restringir el movimiento, por ejemplo, de esta barra en el sentido horizontal o en el sentido vertical, pero ella puede rotar libremente alrededor del punto que está uniendo entonces la articulación con el cuerpo. En la superficie rugosa, cuando hay demasiada rugosidad, es decir, que existe demasiada fricción, entonces también me va a restringir el movimiento horizontal y el movimiento que en este caso sería el vertical. Entonces por eso se llaman apoyos de segunda especie, porque restringen dos movimientos. Por lo cual, entonces lo de tercera especie se conocen como empotramientos, que no me va a permitir que yo rote la barra alrededor de ningún cuerpo, porque es algo que estaría empotrado a un cuerpo, es decir, empotrado a tierra, por ejemplo. Tampoco me va a permitir el desplazamiento horizontal o el desplazamiento vertical. Me restringe absolutamente todos los movimientos este tipo de apoyo o ligadura. Cuando estamos trabajando en dos dimensiones, entonces me generaría tres incógnitas. Otra cosita es que todos estos tipos de apoyo, cuando estamos trabajando en 2D, solamente me restringen entonces estas incógnitas. Cuando se trabaja en tres dimensiones, ya más adelante, para el siguiente tema, entonces vamos a ver cómo se comportarían entonces este mismo tipo de apoyo, pero cuando trabajamos en la tercera dimensión. Voy a recomendarles una serie de procedimientos que ustedes podrían aplicar para estudiar entonces cualquier tipo de ejercicios que se presente de equilibrio para las dos dimensiones. Primero que nada, deben identificar el cuerpo rígido que desean estudiar, es decir, el objeto o sistema sobre el cual estarían actuando las cargas conocidas. Siempre, por siempre y para siempre, van a tener que conocer una carga en el cuerpo rígido. Si no conocen ninguna carga, entonces ese no es el cuerpo rígido que ustedes realmente deben estudiar. Entonces ese datico, ya sea un peso que tenga el cuerpo, que no es algo que ustedes puedan observar en el dibujo, entonces tienen que conocerlo para poder hacer el estudio del cuerpo. Conocido entonces el cuerpo, tienen que hacer el diagrama sobre ese cuerpo. Es decir, todas las fuerzas reales externas o internas, ya sean por apoyo, que estén actuando sobre ese cuerpo. Luego entonces simplemente les recomiendo descomponer todas esas reacciones, que sean reacciones, fuerzas o distancias que estén inclinadas, para poder hacer los cálculos un poquito más sencillos. Ya entonces, descompuestas todo eso, simplemente tienen que aplicar las tres ecuaciones de equilibrio, que en dos dimensiones solamente se pueden aplicar: sumatorias de fuerzas en X, sumatorias de fuerzas en Y y sumatorias de momentos. Esas serían entonces las únicas tres ecuaciones de equilibrio que tienen disponibles para aplicar cuando estamos trabajando en dos dimensiones. Y en el caso de ser necesario, entonces resolver los sistemas de ecuaciones y determinar la magnitud de cada una de las ligaduras, ya que básicamente para este tipo de ejercicios la mayoría de las cosas que les mandan a hallar es cuánto es la magnitud que soportan cada una de las ligaduras para oponer el movimiento de un cuerpo rígido. Vamos entonces a hacer una aplicación sencillita de un librito de la Universidad Rafael Urdaneta. Este librito entonces tiene este problema, que nos mandan a determinar cuál es la magnitud de las ligaduras presentes en este cuerpo. Es decir, cuánto vendría siendo la magnitud de cada uno de la oposición al movimiento para que este cuerpo permanezca completamente en equilibrio. Recuerden que cuando hacemos sumatorias de fuerzas en X igual a 0, entonces simplemente lo que estamos haciendo es que el cuerpo no se está moviendo.
Primero que nada debemos identificar el cuerpo que vamos a estudiar. En este caso es bastante sencillito porque solamente existe un cuerpo que vendría siendo este cuarto de círculo, en donde existe una ranura que vendría siendo esta que les estoy presentando acá, y este cuerpo está unido a una ligadura del tipo patín que vendría siendo, o rodillo, que vendría siendo este que está aquí en A, y además está unido a través de una tensión. Para que ustedes puedan resolver un ejercicio de este tipo, ustedes solamente deben, cuando estén identificando todos los apoyos y restricciones que existen en este cuerpo, solamente pueden tener 3 incógnitas como máximo. Si ustedes tienen más de 3 incógnitas, entonces el sistema no lo pueden resolver, porque recuerden que para equilibrio en 2 dimensiones solamente tienen disponibles 3 ecuaciones de equilibrio. Es decir, que como máximo ustedes tienen que tener en el sistema 3 incógnitas. Para este caso, entonces vamos a enumerar cuántas incógnitas tenemos. Recuerden que para el tipo patín o rodillo solamente me va a generar una incógnita perpendicular al plano de donde se estaría moviendo entonces ese cuerpo. Entonces aquí tendría la primera incógnita, que yo por lo general la llamaría AX. Como segunda incógnita, entonces tendría aquí en esta ranura. Recuerden que en la ranura yo conozco entonces lo que vendría siendo la restricción de movimiento perpendicular a la línea de acción de donde se estaría moviendo la ranura. Como esto es un cuarto de círculo, recuerden entonces que el punto tangente a un cuarto de círculo vendría siendo esta línea de acción que estaría aquí. Entonces, gráficamente para este instante, la línea de acción vendría siendo esta, y la restricción de movimiento vendría dado entonces en esta dirección. Ya entonces hasta ahora llevo 2 incógnitas. Ahora, que esto yo lo puedo descomponer en una fuerza en X y una fuerza en Y, sí. Pero la resultante de esta incógnita vendría siendo una sola. Lo mismo sucede para esta tensión que estaría unida aquí en el punto C. Esta tensión, que yo la debo dibujar saliendo del cuerpo, entonces me generaría una tercera incógnita, que sucede lo mismo que lo que estaría pasando aquí en la ranura, que yo la puedo descomponer en una componente en X y una componente en Y, pero su resultante siempre va a ser una única incógnita. Entonces, para este cuerpo que está acá, yo conozco 3 apoyos, que cada uno de ellos entonces me genera una restricción de primera especie. Es decir, que poseo 3 incógnitas y 3 ecuaciones de equilibrio, es decir, que entonces el sistema yo lo podría resolver. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo sé yo si yo la puedo dibujar hacia allá o hacia acá, hacia la derecha o hacia la izquierda? Bueno, ustedes lo pueden suponer, y cuando estén haciendo las ecuaciones de equilibrio, son tan inteligentes las ecuaciones de equilibrio que les corrige a ustedes realmente hacia dónde debería de ser el correcto sentido de cada una de las fuerzas. La única fuerza que ustedes no pueden suponer un sentido aquí vendría siendo la de la tensión CD, porque recuerden que las tensiones solamente las puedo dibujar saliendo del cuerpo. Ya identificado entonces cada una de las ligaduras, me faltaría entonces terminar de hacer el diagrama de cuerpo libre para este cuerpo. Ya tengo todas las ligaduras. Esta fuerza externa que está acá de 250 kilogramos también lo debo considerar, y para este ejercicio no me dicen que yo debo considerar el peso propio del disco. Si me dijeran que yo debo considerar el peso propio del disco, primero me tienen que decir dónde va a estar ubicado ese peso, para entonces yo indicar si iría hacia abajo o hacia arriba. Obviamente los pesos siempre los tenemos que indicar hacia abajo. Entonces tendríamos cada una de las fuerzas externas y cada una de las fuerzas que restringen el movimiento para este cuerpo. Simplemente entonces tendríamos que descomponer las fuerzas que estén inclinadas. Para hacer eso, entonces vamos a descomponer, por ejemplo, la fuerza CD, que es la de la tensión. Para determinar ese ángulo simplemente sería el arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y para esta otra fuerza que también está inclinada, ya conocemos aquí el ángulo que lo estaría dando el ejercicio. Entonces faltaría determinar las componentes horizontales y verticales de cada una de ellas.
Para hacer eso entonces simplemente hacemos uso de lo que aprendieron en Física 1, que sería descomposición de fuerza. Por ejemplo, la tensión CD horizontal, es decir, la fuerza que va en el sentido de X va a ser igual a la magnitud, que no sabemos cuál es la magnitud, entonces la dejamos en función de tensión CD, por el coseno, entonces sería del ángulo que vendría siendo este. Recuerden que este es el ángulo que estoy determinando y sería el coseno de este ángulo. Para la componente vertical sería tensión CD en el sentido de Y, va a ser igual a la magnitud igual, que no la conozco, por el seno del ángulo. Entonces ya tendríamos el valor de cada una de las componentes en X y en Y. Lo mismo se aplica entonces para la fuerza que hay en BE, sería entonces B en el sentido X va a ser igual a la magnitud, que es BE, no lo conozco, por, como conozco es este ángulo, entonces vendría siendo el seno de 20, y la dirección de B y Y entonces sería la magnitud por el coseno, para entonces conocer la componente vertical. Ya entonces tendríamos todas las fuerzas descompuestas, ya que no hay tampoco ningún apoyo inclinado, y todas las distancias también serían entonces en el sentido de X y en el sentido de Y, ninguna estaría inclinada. Simplemente entonces debería de aplicar las ecuaciones de equilibrio. Recuerden que son tres para las dos dimensiones: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos en el punto donde concurra el mayor número de incógnitas. O al menos eso es lo que yo les recomiendo a ustedes. ¿Dónde va a ser ese punto? Para mí, particularmente, yo haría sumatoria de momentos en el punto E para anular estas dos incógnitas. Recuerden que yo puedo trasladar una fuerza a lo largo de su línea de acción, y la línea de acción de esta fuerza vendría siendo esta. Entonces yo la puedo colocar aquí y descomponerla en este punto, no hay ningún problema. Entonces si yo hago sumatoria de momentos en E, voy a anular esta fuerza, déjenme dibujárselo, voy a anular esta fuerza, la de 250 y esta otra fuerza que estaría aquí, haciendo momento en el punto E. Además de eso voy a anular esta fuerza que está acá. ¿Por qué? Porque recuerden que esta es la línea de acción de esta componente, es decir, que yo la puedo trasladar a lo largo de esta línea de acción, y entonces me haría momento en ese punto. No me haría momento en ese punto. Entonces, cuando hago eso, voy a hacer entonces sumatoria de momentos en el punto E. Ya sé entonces todas las fuerzas que se me estarían anulando, entonces solamente van a actuar esta fuerza que no pertenece a la línea de acción, esta que está acá, ya que la línea de acción de esa fuerza vendría siendo esta que está acá. Y esta otra fuerza que estaría en el sentido Y, vertical, también haría momento, porque la línea de acción de esta fuerza vendría siendo esta. Entonces sería el valor de la fuerza, que sería 0,39 tensión CD, recuerden que este es el valor de la magnitud de esta fuerza, por la distancia, que vendría siendo esta, es decir, 4. Ahora, ¿cuál es el sentido que estaría haciendo momento? ¿Positivo o negativo? Para eso entonces colocan la manito derecha en esta fuerza, así como les he ido explicando, con la punta de la flecha, entonces sería la punta de sus dedos. Luego colocan la palma en dirección hacia el eje donde estamos haciendo momento, que vendría siendo aquí el eje E, trasladan la mano y entonces cerrarían los deditos y les quedaría entonces el pulgar saliendo hacia afuera de la pantalla, es decir que el valor sería positivo. Entonces sería positivo por la distancia 4, que vendría siendo la distancia que hay entre el punto C y el punto E, más la otra fuerza que vendría siendo esta que estaría aquí. Aplico también lo mismo y me quedaría por la mano de la reglita de la mano derecha, entonces la distancia también sería 4, porque recuerden que esto es un cuarto de círculo, es decir que todo el radio es el mismo. Ya aplicada entonces esa ecuación de equilibrio, nos faltaría aplicar las otras dos, que serían sumatorias de fuerzas en X. Entonces yo debo considerar todas las fuerzas que van en el mismo sentido de X. ¿Cuáles vendrían siendo? AX hacia la derecha. Como va hacia la derecha, entonces sería positivo. La tensión, la componente horizontal de la tensión, verifico aquí que sería 0,92 TCD, también es positivo porque va en el mismo sentido hacia la derecha. Y BX, que BX sería 0,34 BE, con signo negativo porque va en el sentido contrario
del eje X. Por eso entonces sería este valor. De estas dos ecuaciones, hasta ahora yo no podría hacer nada porque no conozco ni el valor de la tensión CD ni el valor de AX, es decir, que yo aquí no puedo resolverlo. Aquí, en esta otra ecuación, tampoco puedo resolver porque no conozco ni la tensión CD ni el valor de la incógnita B. Es decir, que debo entonces aplicar la otra ecuación, sumatorias de fuerzas en Y, para ver si voy a poder entonces obtener alguna solución. Cuando hago eso, entonces tengo que considerar todas las fuerzas que van en el sentido vertical, es decir, todas las fuerzas en Y. La primera fuerza que tendría entonces vendría siendo esta de 250, que sería negativo porque va apuntando hacia abajo. La de la tensión CD, que sería esta que está aquí, la componente vertical sería de 0,39 TCD positivo, y la componente vertical de la fuerza BE sería 0,94 BE. Entonces, de ninguna de estas ecuaciones entonces puedo conseguir ningún valor. Entonces, para poder resolverla, debería de despejar alguno de los valores de una, entonces para dejarla en función de las otras ecuaciones. Para eso voy a despejar de la primera ecuación el valor de la tensión CD. Entonces TCD va a ser igual a menos AX por 4, que vendría siendo este que pasa al otro lado de la igualdad, y este término que estaría multiplicándolo, tanto el 4 por el 0,39, pasaría a dividir. Entonces simplemente la tensión CD va a ser igual a menos 2,56 AX. Este valor de tensión CD lo sustituyo en esta ecuación y en esta otra ecuación. Me quedaría entonces de esta manera. Estas dos ecuaciones entonces tienen los mismos términos, como pueden observar, AX y BE. Es decir, entonces yo puedo con dos ecuaciones y dos incógnitas resolver el sistema y determinar cada uno de los valores. En este caso, cuando yo resuelvo el sistema de ecuaciones, me queda que AX va a ser igual a menos 52,29. Aquí es donde yo les digo a ustedes si el valor nos va a decir, al resolver el sistema de ecuaciones en equilibrio, si lo hacen bien, si está bueno o está malo el sentido que ustedes le dieron. En este caso AX, yo lo asumí hacia la derecha y me está dando un valor negativo. Quiere decir entonces que yo asumí mal el valor de esa fuerza. Debería de ir en sentido contrario. Entonces ustedes simplemente lo que hacen es que tachan el sentido que ustedes asumieron y colocan a un ladito el valor correcto hacia donde debería de ir apuntando. Entonces ya entonces simplemente conocido el valor de X, lo sustituyo aquí en la ecuación de tensión CD y determino cada uno de los valores de las restricciones, que serían BE 205,45 kilogramos, la tensión CD 134,07 y el valor de AX entonces 52,29. De esta manera y así, entonces pueden ver que es bastante sencillito. Todos los ejercicios básicamente se resuelven de la misma forma. Lo único que unos tendrán más complejidades que otros con respecto a ángulos o geometrías que se tengan que aplicar. Pero realmente lo más importante de esto vendría siendo la aplicación de las ecuaciones de equilibrio para determinar cada una de las restricciones. Y obviamente algo que para mí es importante vendría siendo el correcto trazado del diagrama de cuerpo libre para los cuerpos que vayan a estar estudiando o que les salgan, por ejemplo, en el examen.